República Bolivariana de Venezuela, 22 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar una serie de nombramientos que son clave en el gobierno, con un foco muy especial en cómo se está reconfigurando el poder en las áreas de defensa y, bueno, de seguridad presidencial. Veremos cómo se centraliza la gestión de fondos en estructuras que son críticas y, para terminar, vamos a desvelar un detalle que es absolutamente revelador sobre un contrato aeronáutico que, la verdad, apunta a ambiciones mucho mayores. Pues vamos a empezar por lo que parece ser el núcleo de todos estos movimientos, la Guardia de Honor Presidencial. Y dentro de ella hay un nombre que destaca, pero vamos, por encima de todos, Gustavo Enrique González López. Y es que lo que vemos aquí no es un simple nombramiento, es una concentración de poder bastante llamativa. Totalmente. Porque no es solo que se le nombre comandante de la Guardia de Honor Presidencial, no. La clave está en una resolución que lo designa cuentadante responsable de esa unidad. Cuentadante responsable. Exacto. Y en la práctica, esto le da una delegación de firma para absolutamente todo. Contratos de obras, compra de bienes, servicios, la gestión de personal, ordenar los pagos. O sea, para todo. Para todo. En esencia, es la centralización del control operativo y, sobre todo, y esto es lo importante, del control financiero. De acuerdo. Eso ya es significativo de por sí. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque no es una, sino dos resoluciones, publicadas el mismo día, una detrás de la otra. A primera vista parecen casi un duplicado. Ambas le nombran responsable del manejo de los fondos de funcionamiento, concretamente de unas partidas muy específicas. Pero claro, cuando miras el destinatario de cada una, la cosa cambia. Exacto. Una de esas resoluciones es para la Guardia de Honor Presidencial, lo cual, bueno, es lógico dado su nuevo cargo. Pero la otra es para la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIM. Y aquí conviene detenerse un momento. Para quien no esté familiarizado, la DGCIM no es un cuerpo cualquiera, ¿eh? Estamos hablando del principal órgano de inteligencia y contrainteligencia militar del país, una entidad que está implicada en las investigaciones de mayor sensibilidad política y de seguridad del Estado. Precisamente. Por eso, lo fascinante de estos documentos es que oficializan un nexo financiero directo entre dos de las entidades más sensibles del aparato de seguridad. La guardia que protege físicamente al Ejecutivo. Y el organismo que se encarga de la contrainteligencia militar. Y el control de la caja de ambas recae en la misma persona. No es una relación informal, no. Es un vínculo administrativo y financiero. Todo documentado. O sea que la misma persona que firma los cheques para, no sé, los chalecos antibalas de la Guardia Presidencial, también firma los cheques para las operaciones de contrainteligencia. Justo. Desde un punto de vista de control, es una jugada maestra. Unifícase en un solo despacho la gestión económica de la protección y la inteligencia. Es una forma de verlo, sí. Se podría argumentar que busca eficiencia administrativa, pero lo que sin duda logra es una centralización del poder y de la información financiera que es como mínimo notable. Claro, te da una visión completa del flujo de dinero en dos áreas que son absolutamente estratégicas. Exacto. Y el movimiento no se queda solo en la cúpula. Viendo la documentación, da la sensación de que están cambiando a todo el equipo de una sentada. Hay toda una cascada de nombramientos bajo su comando en la Guardia de Honor. Es que es una reestructuración en toda regla. Por ejemplo, se nombra al general de brigada Luis Jerónimo Moya Marcano como comandante de la Unidad Especial de Seguridad y Protección a Personalidades de Estado. Para que nos entendamos, ese es el anillo más cercano, la protección directa. Eso es. Luego tienes al coronel Juan Manuel Lugo Rivera al frente de la Brigada de la Guardia de Honor, al general José Gregorio Aray Quereigua en la Brigada Especial de Protección, y bueno, la lista sigue y sigue. Cubre fuerzas especiales, el Grupo Aéreo Presidencial e incluso una unidad de milicia que está adscrita a ellos. Es un rediseño completo de la estructura de mando. Pero lo que me llama la atención es el patrón que sigue. Justo después de cada nombramiento, aparece otra resolución que designa a cada uno de estos nuevos comandantes como responsable del manejo de los fondos de su unidad. A primera vista parece que se les da autonomía, ¿no? Parece. Pero hay un matiz crucial que se revela en la letra pequeña de los documentos. A diferencia de González López, cuya designación como cuentadante es con firma, las de todos estos comandantes subordinados son sin firma. Entiendo la diferencia técnica, pero en la práctica, ¿qué significa esto?
¿Es una forma de mantener a los mandos intermedios con una correa corta? Podría generar mucha burocracia, ¿no? Has dado en el clavo. Es un mecanismo de control centralizado muy, muy sofisticado. Vamos, que en la práctica esto dibuja una jerarquía de control clarísima. Tú, como comandante de brigada, gestionas el día a día, la compra de combustible, el pago de suministros, la logística. Lo pequeño. Exacto, lo pequeño. Pero para lo gordo, para cualquier contrato importante o decisión estratégica que implique un desembolso significativo, tienes que pedir permiso arriba. La firma final no la tienes tú. Entonces, más que generar burocracia, lo que genera es una lealtad directa y vertical. El poder real no reside en quien gestiona el gasto diario, sino en quien tiene la potestad de autorizar o denegar el gasto importante. Ni más ni menos. El control último del dinero sigue estando arriba. Se delega la administración, se mantiene la apariencia de autonomía, pero se centraliza el control final. Es un sistema de pesos y contrapesos diseñado para que el poder fluya siempre, siempre hacia la cúpula. Está clarísimo. Vemos un patrón de control férreo y centralización en el aparato de seguridad más cercano al poder ejecutivo. Ahora la pregunta es, ¿esta lógica se refleja en otras áreas del gobierno que aparecen en estos documentos o es algo exclusivo del ámbito militar y de seguridad? Es una pregunta excelente, porque si ampliamos el foco vemos ecos de esa misma lógica. Por ejemplo, nos encontramos con un decreto que nombra a un nuevo rector para la Universidad de las Ciencias de la Salud, un tal Carlos Humberto Alvarado González. Un cargo que en principio es eminentemente técnico, o al menos así debería ser. Uno esperaría un lenguaje centrado en méritos académicos, en gestión sanitaria, en investigación, pero el propio preámbulo del decreto que lo nombra enmarca la decisión de una forma muy, muy particular. Cito textualmente: con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor efectividad política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo. Vaya. O sea que la misión de una universidad de salud que forma a médicos y enfermeros se define explícitamente no solo en términos de salud pública, sino en términos ideológicos y de proyecto político. El objetivo no es solo ser un buen México, sino serlo dentro de un marco revolucionario. Exacto. Se supedita el ámbito técnico a una misión política superior. Y aunque es un mecanismo distinto a la delegación de firma, la lógica de fondo es similar. Asegurar que las estructuras del Estado, incluso las académicas, operan alineadas con una directriz política centralizada. Y vemos otros nombramientos quizá más burocráticos, como un nuevo director general de seguimiento y promoción de la innovación científica popular. Un cargo con un nombre que ya es toda una declaración de intenciones. Desde luego. O cambios en direcciones de comunicación en el Ministerio del Trabajo, gerencias en corporaciones públicas. Son, digamos, los engranajes habituales de la administración. Pero en conjunto, y sobre todo a la luz del nombramiento del rector, pintan un cuadro de un Estado donde cada pieza, por técnica que sea, es vista como parte de un engranaje político mucho más grande. Y es curioso porque entre todos estos movimientos de personal, que pueden parecer rutinarios, a veces se esconde la verdadera joya informativa. De hecho, volviendo al Ministerio de Defensa, hay una resolución que a primera vista parece un trámite administrativo más sobre la aviación, la número 63335. Parece un documento sobre el alquiler de un hangar, sin más. Pero es que a menudo la política estratégica no se encuentra en los grandes discursos, sino en estos anexos, en las asignaciones presupuestarias y en la letra pequeña de los contratos. Y esta resolución es posiblemente la pieza más sorprendente de todo este análisis. De acuerdo, pues vamos a desgranarla. ¿Qué dice exactamente? Pues en apariencia es sencilla. El ministro de Defensa delega en el comandante general de la aviación militar, el mayor general Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil, la facultad de firmar una cosa muy específica: un adendum número 1 a un contrato de comodato. Un comodato. Sí, para que nos entendamos todos, es un préstamo de uso gratuito. Te cedo algo para que lo uses durante un tiempo sin cobrarte alquiler. ¿Y qué es lo que se cede en préstamo? ¿Un avión? ¿Equipamiento? Mucho más que eso. Se cede una infraestructura militar de primer nivel, el hangar número 3, en la base aérea El Libertador, en Palo Negro, que es una de las más importantes del país. Se le cede a una empresa estatal, la Empresa Aeronáutica Nacional, EAN-SEA, y este addendum simplemente prorroga el contrato por 5 años más. 5 años más. 5 años. Y hasta aquí todo normal.
una empresa aeronáutica estatal usando un hangar militar. Vale, hasta ahora no veo la sorpresa. Parece una colaboración interinstitucional bastante lógica. ¿Dónde está el giro? El giro está en el para qué. El documento detalla el objeto social de EANSA, es decir, la actividad que justifica que el ejército le ceda gratuitamente una instalación estratégica. Y aquí es donde hay que leer con muchísima atención. Un momento, para que nos quede claro. EANSA se dedica a ensamblar aviones, quizás drones, lo típico en una empresa aeronáutica de este tipo. Pero el texto del contrato dice algo más, ¿verdad? Hay una frase ahí que se sale completamente del guión. Totalmente. Y es la clave de todo el documento. Entre el diseño, ensamblaje, integración y pruebas de aeronaves, que es lo esperable, el texto añade 3 palabras que lo cambian todo. Y vehículos lanzadores de satélites. Perdona, repítelo. Vehículos lanzadores de satélites. Vehículos lanzadores de satélites. Ahí está. O sea, cohetes, no estamos hablando de usar satélites comprados a otro país, ni de analizar datos satelitales. Estamos hablando de la tecnología para ponerlos en órbita uno mismo. Eso es un salto cualitativo enorme. Es un salto abismal. Y no es una interpretación, está escrito textualmente en el objeto social de la empresa que va a operar desde una de las principales bases aéreas del país con el beneplácito del Ministerio de Defensa. El documento también menciona investigación y desarrollo aeronáutico y espacial. Lo que esta resolución revela no es solo la renovación de un alquiler, es la constatación oficial de una ambición de desarrollar un programa espacial propio con capacidad de lanzamiento. Es increíble. De verdad que es para pararse a pensar. Pasamos de analizar nombramientos, que es importante pero previsible, a descubrir la semilla de un programa de lanzamiento espacial casi militar en un anexo de un contrato de comodato. Demuestra que la información más crítica no siempre está en los titulares. Es que casi nunca lo está. La capacidad estratégica real de un país no se mide por los desfiles, sino por lo que se detalla en documentos como este. Esto muestra al Estado, a través de sus Fuerzas Armadas, facilitando activamente la infraestructura crítica para una industria aeroespacial nacional con capacidades muy avanzadas. No se habla solo de tener satélites, que ya se tienen, Claro. sino de controlar toda la cadena, diseñarlos, construirlos y, lo más complejo y estratégico, lanzarlos. Y que esto se haga desde una base militar y no desde una agencia espacial civil, también dice mucho sobre el carácter del programa, ¿no? Sin duda. Implica que se considera un desarrollo de carácter estratégico y de seguridad nacional, no un simple proyecto científico civil. La tecnología de lanzamiento de satélites tiene un uso dual evidente. Por supuesto. El mismo cohete que puede poner un satélite de comunicaciones en órbita tiene una tecnología de base similar a la de un misil balístico. No digo que ese sea el objetivo, pero la capacidad tecnológica es intrínsecamente dual. Ubicarlo en el corazón del poder aéreo militar es toda una declaración de intenciones. Entonces, si damos un paso atrás y miramos la foto completa de lo que hemos analizado hoy, ¿qué historia nos cuentan estos documentos? Nos cuentan varias historias entrelazadas. La primera es la de una consolidación del poder y del control financiero muy clara en el círculo más íntimo de la seguridad presidencial. La figura de Gustavo González López manejando simultáneamente los fondos de la Guardia de Honor y de la contrainteligencia militar es el epítome de esa centralización. Una fusión de control financiero que crea un centro de poder inmenso. Inmenso, y con una capacidad de supervisión sobre 2 áreas vitales. La segunda historia es la de cómo una lógica de control político impregna todo el aparato del Estado, llegando a definir la misión de una universidad de ciencias de la salud en términos puramente ideológicos. ¿Y la tercera? Y la tercera, que es quizás la más inesperada, es la de una ambición tecnológica de gran calado, un programa espacial con capacidad de lanzamiento que avanza discretamente bajo el paraguas de las Fuerzas Armadas. Y todo esto extraído de boletines oficiales, de documentos administrativos que en su mayoría parecen áridos y rutinarios. Lo que nos lleva a una pregunta final, una reflexión para quien nos escucha. Cuando observamos estos 3 fenómenos a la vez, la unificación de la gestión financiera de la seguridad presidencial y la contrainteligencia, la politización de nombramientos técnicos y el desarrollo de un programa espacial con capacidad de lanzamiento desde una base militar,
¿No estamos presenciando la consolidación de una estructura donde las líneas que tradicionalmente separan la seguridad interna del Estado, la defensa nacional y el desarrollo tecnológico estratégico se están volviendo cada vez más difusas, fusionándose en un único concepto de poder donde lo militar, lo político y lo tecnológico son en el fondo la misma cosa?